Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra reunión del día de hoy. Hoy, pues hablando en nombre del Colegio Colombiano de Terapia Respiratoria, les doy a todos la bienvenida y espero pues que sea una de nuestras reuniones académicas más provechosas como las que hemos tenido últimamente. Entonces, en nombre de Amparo Cristancho como la coordinadora académica de nuestro colegio y en nombre de Guiomar Rubiano, le damos la bienvenida a un viejo conocido, un viejo amigo. Aprecio mucho esta persona que va a estar con nosotros hoy aquí y es Ariel Garnero. Él es terapeuta respiratorio o kinesiólogo más bien. Él es argentino, pero labora actualmente en Estados Unidos en el hospital de la Universidad de Missouri. Entonces, simplemente para recordarles que todas sus preguntas las vamos a recibir a través del chat y al final de la presentación, entonces, vamos a transmitírselas a Ariel para que nos responda de la mejor manera. Entonces, mucho ojo que este es un tema súper importante en el que hemos hecho muchísimo énfasis últimamente y pues gracias a sus preguntas y observaciones lo tenemos aquí para que nos aclare todas estas dudas. Entonces, nada, sin nada más, sin ningún otro preámbulo, Ariel, bienvenido y estás en tu casa en Colombia nuevamente y en Medellín específicamente, que sabes que te apreciamos mucho. Bienvenido entonces. No, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y espero de verdad poder transmitirle este tema. Y antes que nada, yo lo que le quiero decir es verdad, de Argentina soy kinesiólogo, fisioterapeuta, pero mi formación la hice en Estados Unidos y me considero terapeuta respiratorio porque todo lo que aprendí tuve el placer de aprenderlo acá. Y la razón por qué siempre ando muy activo en las redes sociales es porque me gusta a veces como cuando yo estaba en Argentina no tenía la posibilidad de que me dieran educación o me escondían los libros, trato de transmitir todo lo que yo aprendo para la persona que fui, le gustaría saber más y se lo negaban. Lamentablemente a veces uno no puede saber todo, pero trato de hacer lo mejor que puedo. Y este tema de la taxonomía, algo que les quería decir es que en un cierto momento de mi vida, cuando no me iban bien las cosas acá, pensé en irme a trabajar a Colombia. Y lo pensé porque siempre veía que estaban muy activos, que tienen mucha organización y decía, ¿qué pasaría si me fuera a Colombia? Pero bueno, las cosas se me mejoraron acá y gracias a Dios pude seguir trabajando acá. Bueno, ahora empezando con el tema de la taxonomía, lo que yo le voy a explicar ahora o tratar de explicar de una manera simple es algo que es un poquito un tema que genera mucho escosor, digamos, porque hay gente que puede decir que no sirve para nada, y yo a veces puedo estar de acuerdo en decirle no sirve para mucho, y hay otros que pueden decir, y como yo les voy a demostrar de a poquito, voy a hacer mi caso de decirles que sí, que sirve para bastante, y que nos clarifica a todos la manera de entender los modos ventilatorios. No nos va a decir cómo utilizar los modos, pero antes de utilizar los modos, nosotros tenemos que saber cómo están constituidos y cómo trabajan. O sea, es el primer paso antes de ir a utilizarlo a una persona. Y eso es lo que hace la taxonomía. Por eso alguna gente, los que trabajen con pocos ventiladores o con uno o dos, me van a decir que no les sirve. Pero hoy en día, con temas de pandemia, como con administradores que compran 5 ventiladores de una marca, después compran 5 de la otra, después les donan, les regalan, reflotamos ventiladores viejos y hay que terminar utilizando lo que hay, nos vamos a encontrar con 6, 7, yo he llegado a contar hasta 10 ventiladores diferentes en una UCI. Lo que yo ahora les voy a plantear es un medio de que nosotros podamos entender los modos, porque si no los entendemos, a veces podemos cometer errores y todavía se siguen reportando errores en la ventilación por no entender completamente cómo funciona el modo. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Este es el gran problema que tenemos actual. Lamentablemente tenemos un problema de comunicación muy grande. Ustedes van a leer journals y es muy difícil entenderlos, poder comparar cómo hicieron los estudios, porque cada uno nombra los modos como aprendió o según el ventilador que utilizan. Y a veces hay otra gente que utiliza diferentes ventiladores que nombra los modos de una manera diferente. Entonces, llegado el momento de poder comparar estudios, se hace muy difícil. Después Ariel, vamos ¿te a los... puedo pedir un favor? ¿Tú puedes Sí. compartir la pantalla completa, que quede en presentación completa? Estoy Porque es... compartiendo con el... Ah, no, entonces tranquilo, dale, no te preocupes. Perfecto, que ahí se ve muy bien. No te vuelvo a interrumpir.
No, 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 está bien. Déjame minimizar el costado. ¿Ahora estás viendo más grande? Madeleine, ¿ves más grande ahora la presentación? Señor, ya se ve mucho mejor. Muchas Ok. gracias. Bueno, esta es la problemática que tenemos actualmente y es que cada uno se comunica como quiere y ya vamos a los manuales de usuario. Lamentablemente cada fabricante usa definiciones o usa terminología según ellos más quieren, como mejor se les haga, y mucha de esa terminología que los fabricantes usan es equivocada. Como ejemplo, les voy a dar el PRBC, Pressure Regulated Volume Control, que es un modo que de verdad ellos nos dicen que controla el volumen, cuando en realidad es un modo que controla la presión. Después vamos a conferencias y tenemos el mismo problema de los journals. Los que presentan generalmente explican los modos que utilizan con los ventiladores y a veces tenemos que otros ventiladores tienen diferentes modos, diferentes nombres y es muy difícil entendernos. Y por último vamos a los programas educativos y lamentablemente no hay una forma estándar o uniforme de enseñar cómo funcionan los modos en las casas de estudio, universidades, escuelas. Entonces cada uno lleva su librito y el librito de cada uno depende de cómo ha aprendido. La gran problemática que tenemos queda evidenciada en este caso en las siguientes publicaciones. Por ejemplo, esta es una revisión que se intentó hacer y mejor dicho, que se hizo, y los autores, como ven abajo, dicen que la mayor dificultad que tuvieron en hacer esta revisión es la falta de consistencia en la literatura cuando se nombra los modos y se los definen, ya que cada uno lo hace como más le guste. La verdad no están haciendo, en lugar de simplificar las cosas, estamos haciendo más difícil, y lo que nosotros intentamos es tratar de buscar maneras de que nos podamos entender mejor y disminuir las posibles causas de errores al ventilar a un paciente. Después vemos esta otra evidencia, es el Instituto ECRI, que es un instituto que se llama The Emergency Care Research Institute, que en el 2016 publicó a la ventilación mecánica como uno de los mayores riesgos, porque dice que que puede producir injurias en el paciente y nombra que uno de los factores es una falta de educación continua, un insuficiente entendimiento de los ventiladores, de su manera compleja, de los modos complejos, una inconsistente terminología entre los fabricantes, lo que lleva a confusiones entre los usuarios que somos nosotros, ya sea terapeutas respiratorios, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, lo que sea. En realidad lo que nosotros tenemos que hacer es buscar maneras, pasemos a la siguiente, de tratar de unificar. Y todo esto ha tenido su origen en lo rápido que ha evolucionado la tecnología. En los 70 teníamos solamente 3 modos, que era el asistido, el controlado y el asistido controlado. Eran modos, máquinas muy rudimentarias, pero simples de entender. Los terapeutas respiratorios de esa época desarmaban los ventiladores, los armaban. Era algo muy, muy simple. Lamentablemente, y ustedes van a ver que esa terminología de asistido controlado de los 70 sigue en cierta forma aplicada al día de hoy. Ya pasamos a la siguiente y vemos que los ventiladores han evolucionado 5 generaciones en el término de 50 años. Muchos de los profesionales que se formaron con los primeros ventiladores son generalmente los que en cierta forma son los maestros o los que enseñan hoy, y ellos han arrastrado consigo la terminología que se aplicaba a esa tecnología que era antigua u obsoleta, y que al día de hoy tenemos ventiladores microprocesados, ventiladores más versátiles, ventiladores más complejos, con modos más evolucionados, y que requieren que esa terminología sea adaptada que sea representativa de la tecnología que utilizan. Lamentablemente, cuando la tecnología evoluciona más rápido que los métodos educativos que la describen, empiezan los errores y tenemos el gran lío que tenemos al día de hoy. Generalmente una de mis presentaciones, y que se la dedico a la terminología, es terminología mecánica, la nueva torre de Babel, porque cada uno habla como más se le antoja, como más se aprendió, y tenemos una gran confusión. Ahora, sumado a lo que yo les dije antes, los fabricantes, en su afán de querer hacer sus productos más especiales, resaltar de la competencia y no haber un ente regulador de los nombres,
nos han inundado con diferentes nombres, que en realidad muchos de esos nombres representan modos que funcionan igual, y lo peor, tenemos nombres iguales, que en un ventilador es un modo de control de la presión y en otro ventilador es un modo de control del volumen. Y aplicando los criterios de la taxonomía, nosotros se han evaluado 30 ventiladores y encontraron 290 nombres diferentes, que luego de aplicar los criterios de la taxonomía, de salir, de entender los modos por los nombres comerciales y entenderlos por cómo funcionan, nos dimos cuenta que solamente hay 45 modos únicos. Por lo tanto, es verdaderamente una gran confusión, y esta gran confusión va a ser para aquellos que trabajen en transporte, aquellos que tengan unidades con ventiladores diferentes, y que eso van a ser los que van a ver la utilidad. Los que tengan la suerte de tener un solo ventilador, o dos como máximo, como es mi caso, que tenemos los G5 y los Servo I, no tenemos problema. Pero déjenme que le diga algo. El volumen control en el G5 se llama S, entre paréntesis, CMB. Y todavía tenemos brutitos, gringos, que trabajan conmigo, que a la hora de ponerle el nombre del modo en los sistemas de computación, lo ponen como SIMB. O sea que se están guiando por el nombre de un modo y no por cómo funciona. Lo que yo les voy a enseñar ahora es que ustedes se guíen, mejor dicho, explicar una manera de que ustedes puedan entender los modos viendo por cómo funcionan y por la lógica de la evolución que tienen. También vemos que para hacerla más difícil, nos ponen opciones que en realidad son cambios de modo. Generalmente en un ventilador nosotros seleccionamos los modos del panel principal, pero vienen algunos que nos ponen opciones, y al apretar esa opción se cambia totalmente el modo. Y lo que es peor, como ven en la pantalla, el modo que era asistido controlado por volumen, como se conoce popularmente, le activaron autoflow. Y no solo autoflow implica que pase de el control del volumen al control de la presión ahora, sino que también le dejaron encima el nombre de asistido controlado por volumen. O sea que hay que tener cuidado y aprender a saber cómo lo que ustedes apretan, las opciones y cómo van a funcionar. Ahora vemos en el Servo I, vemos que además nos pusieron un cambio de modo dentro de la opción de selección de ondas de flujo. El que ven que tiene la pancita arriba es en realidad lo que se llama ahora, o lo que es un modo dual. Por favor, entiendan ahora que yo les voy a empezar a nombrar lo que es actualmente se entiende por modo dual y no lo que ustedes conocen por modo dual, que en cierto modo les voy a explicar por qué no es correcto esa terminología en lo que ustedes entienden por modo dual. Pasemos a la siguiente. Esto es lo que nosotros planteamos con la taxonomía. Es tratar de buscar un medio que nos haga más fácil entendernos, corregir toda esa terminología obsoleta, errónea, y tratar de adecuarla a la tecnología actual. Tratamos de consensuar definiciones y de olvidarnos de los nombres comerciales de los modos y asignarles un par de siglas, que sería el nombre científico, para que nos permita buscar una manera de entender los modos de una manera uniforme. Esta es una de las publicaciones de Robert Chatburn, que es, de todos los gringos, es el que más, digamos, es el autor número uno en lo que es la taxonomía, y él es todos los libros que vengan de los gringos van a tenerlo él como autor en la mayoría, el Tobin, el Egan's. Él es el que escribe en toda la parte de los modos de ventilación mecánica. Y abajo van a ver que Kaczmarek dice que el terapeuta respiratorio del 2015 tiene que ser un experto en ventilador, tiene que ser capaz de comparar y contrastar todos los modos ofrecidos en las máquinas, y tiene que ser capaz de discutir en detalle todos los mecanismos de acción de los modos que existen en cualquier ventilador. Esto es lo que le va a dar la taxonomía. Si ustedes entran a esta publicación, tiene un archivo anexo con toda la terminología que no ha sido arbitrariamente elegida, sino ha sido el resultado de encuestas, de tratar de acercarnos a los ingenieros y crear un lenguaje común y correcto. Ese archivo lo pueden descargar en esa publicación. Lamentablemente está en inglés. Ahora ya vamos entrando bien en lo que es la taxonomía. Lo que es la taxonomía es la ciencia de la clasificación. Ustedes la ven siempre en botánica, en lo que sea animales, vemos cómo se empieza de una población grande y se la empieza a dividir en categorías o taxones, y se van cada vez diferenciando de acuerdo a los criterios diferentes, y se agrupan los que son similares hasta que identificamos un solo organismo,
y se le asigna un nombre científico. En este caso, el perro sería Canis lupus familiaris. Pero lo que entendemos es que no pretendemos que en la vida normal dejemos de llamar al perro perro. Eso es lo que la taxonomía hace con los modos. No quiere decir que empiecen a nombrar los modos como nosotros le decimos. Ustedes no les vamos a prohibir eso. Ustedes van a seguir hablando como más les guste, pero a manera de entendernos en las publicaciones y a nivel científico, tenemos que incluir el código que nos permite identificar todos esos modos con diferentes nombres como iguales. Y eso se los voy a ir explicando a medida que vayamos avanzando. Este cuadrito que vemos aquí es un ejemplo para mí, como digamos, el árbol genealógico de los modos ventilatorios. Acá se divide en caninos y en felinos. Y yo se los voy a mostrar en la próxima como la gran división que nosotros hacemos y que sería de acuerdo a la variable de control. Los modos se dividen según la variable de control en lugar de caninos. Los caninos serían el volumen y los gatos serían la presión. Acá es perro-gato, no hay nada intermedio. Un modo de controlar el volumen o la presión. Y vamos a ver que hay 3 criterios que sería el equivalente a familia, género y especie, que sería la variable controlada, la secuencia ventilatoria y el esquema de control. Con esos 3 criterios, nosotros vamos a poder discriminar todos los modos y al final le vamos a asignar un nombre científico o que está constituido, o código científico que está constituido por las iniciales de cada paso que nosotros hemos creado. Por ejemplo, el código BCCMBS identifica un modo de control volumen, la secuencia de CMB y un esquema de control fijo ODS. Un cuarto criterio discriminativo se podría llegar a utilizar para aquellos modos que comparten esos 3 criterios, como se los voy a mostrar más adelante. Pero esos 3 pasos, sabiendo esos 3 pasos, ustedes pueden clasificar todos los modos. Si ustedes ven este libro, lo publicó Robert Chapman sobre equipamiento en terapia respiratoria. Este libro para mí es excelente porque describe todos los ventiladores habidos al día de hoy, les da una breve descripción de cómo funcionan y a continuación le asigna el código, de manera de que ustedes van a poder ver los modos que tienen nombre diferente, como por ejemplo en el Puritan Bennett, el BC Plus sería un modo que tiene el mismo código que el PRBC en el Siemens Servo. Entonces ahí nosotros podemos ver que son los mismos modos. O a veces estos códigos nos sirven para ver esos esos modos que le ponen nombres horribles, complicados, que no representan en nada o cómo funcionan, digamos, ASB, Autoflow, lo que sea. Podemos ver con ver solamente las siglas, darnos cuenta si es un modo de control de la presión, el volumen, y cómo se va a comportar ese modo a lo largo del tiempo. Teniendo ese tipo de tablas, y ustedes tienen 5, 6, 7 ventiladores diferentes, agrupando todos los modos, ustedes van a poder comprobar y van a decir, en este modo es el mismo, y se llama en este ventilador de una manera, y en el otro ventilador de otra manera. Porque eso de tener tantos nombres diferentes verdaderamente confunde. Entonces, lo que hacemos con la clasificación de los modos es, nos permite simplificar la gran variedad de nombres que tenemos y reducirlos a un código específico que nos muestra cómo funciona y cómo están elaborados. Así podemos comparar los modos y darnos cuenta que varios con diferentes nombres comerciales son iguales, o entender que aquellos modos que tienen el mismo nombre comercial tienen diferente funcionamiento, y también entender aquellos modos sobre los cuales apretamos opciones y el modo se cambia totalmente y es una forma enmascarada de hacer un cambio de modo. Tratamos de reducir el vocabulario específicamente a algo que vamos a utilizar y simplifica la educación sobre los modos. Algo que ya a criterio personal les voy a decir, y esto es más para los educadores, que ustedes tienen la responsabilidad de que en este momento la terminología se empiece a purificar desde las casas de estudio, o esto se va a seguir haciendo una bola más grande. Y la taxonomía para mí es el método que, si ustedes lo entienden, en el futuro yo creo que y tengo la fe en que va a ser el método oficial con el cual se van a empezar a enseñar y explicar el funcionamiento de los modos ventilatorios y su composición. Ahora ya nos metemos en la taxonomía y se los voy a ir explicando de una manera bien simple. Un modo, y esto ya lo han escuchado 500.000 veces, es un patrón de interacción entre el paciente y el ventilador. Según el modo que ustedes seleccionen,
tiene un software que nos va a guiar y nos va a decir cómo va a ser la relación entre el paciente y el ventilador en una ventilación y en las siguientes. Ustedes siempre que observan la pantalla de un ventilador van a ver que los modos son ventilaciones seguidas una tras de la otra. Yo siempre defino que la ventilación o respiración, también lo van a encontrar, es la unidad anatómica y fisiológica de un modo. Y hay diferentes tipos de respiraciones. Algo que ustedes tienen que entender, que la respiración o ventilación la identificamos en la gráfica de flujo. Siempre que el flujo entra hacia el paciente, se va a elevar por la línea de base y cuando sale es debajo de la línea de base hacia ella. Flujo inspiratorio por encima, flujo expiratorio por debajo. Algunos le llaman negativo al que sale, positivo al que entra. Pero esa es la manera de poder identificar una ventilación o respiración. Observando las gráficas vemos que hay diferentes ventilaciones. Hemos llegado a identificar dos, que componen la mayoría de los modos. Ventilaciones espontáneas y mandatorias. Las espontáneas son como nosotros estamos respirando en este momento. Nadie nos impone una frecuencia respiratoria, empezamos, determinamos la duración que queremos, nadie nos impone un flujo, nada, es algo muy, muy libre. Las ventilaciones espontáneas pueden tener un poquito de asistencia o pueden no ser asistidas, como les voy a mostrar más adelante. Las mandatorias son aquellas que en cierta forma nosotros programamos una frecuencia respiratoria y si nosotros no estamos activos o no las activamos, el ventilador nos va a mandar una ventilación ya sea controlada por volumen o por presión. Esto popularmente ustedes lo conocen como asistido controlado, serían las ventilaciones de asistido controlado. Y sin darnos cuenta, cuando el modo popularmente conocido como SIMB, la M significaba mandatoria. Por eso el concepto de ventilación mandatoria nosotros ya lo teníamos incorporados en SIMB, que son las ventilaciones mandatorias en ese momento. Déjenme ver si quiero estar seguro que Madeleine no me está mandando un mensaje. Ok. Las mandatorias son empezadas por una frecuencia respiratoria y generalmente van a tener un tiempo inspiratorio fijo. No solamente el ventilador me va a mandar la respiración, a veces me da un periodo de sincronización, pero tenemos un tiempo inspiratorio fijo que no puede ser alterado por el paciente. Por eso todos los modos, en cierta forma, pueden tener ventilaciones espontáneas, mandatorias o combinadas. Ahora pasamos a lo que es la ecuación de la dinámica del aparato respiratorio. Cuando nosotros vamos a empezar una respiración, el ventilador nos puede asistir y la palabra asistencia ya empieza a tener en cuenta el trabajo respiratorio. El ventilador asiste al paciente en realizar parte o todo el trabajo respiratorio. No es el paciente el que asiste al ventilador. La asistencia implica que el ventilador, por medio del suministro de una presión positiva, va a hacer parte o todo el trabajo respiratorio. Nosotros cuando vamos a estudiar el aparato respiratorio de una manera simple, es como utilizamos un modelo que es un pequeño tubo conectado a un globo. Eso es algo muy, muy simple de una resistencia y una complacencia. Y nosotros sabemos que el ventilador tiene que generar la fuerza suficiente para hacer pasar el aire a través del tubo y para expandir el pulmón. Sería el componente resistivo y el componente elástico. Y podemos solamente controlar un lado de la ecuación. Cada ecuación de la dinámica del aparato respiratorio define lo que pasa en una inspiración, otra define lo que pasa en otra expiración, y cada respiración tiene está controlada por una ecuación diferente. Por eso lo que pasó en la ecuación anterior no va a influir en lo que pasa en la posterior. Nosotros al tener la ecuación de la dinámica del aparato respiratorio, simplemente vemos que podemos controlar un lado de ella, o controlamos el lado izquierdo, que es la presión, y varía el volumen y el flujo, o controlamos el lado derecho, que es el volumen y el flujo, y varía la presión. En sí, los ventiladores de hoy en día son controladores de flujo, porque la variable controlada es la que el ventilador mide y se retroalimenta para hacer ajustes. Por lo tanto, los ventiladores miden el flujo y lo reportan como volumen, pero a manera educativa nosotros vamos solamente a englobar el control del flujo sobre volumen y vamos a referirnos que los ventiladores solamente controlan la presión o el flujo. Es imposible que se controlen los dos a la vez. Cuando digo imposible, imposible.
Y acá ya vamos a desmitificar la primera, mala terminología, que son aquellos que nombran a los modos duales, como referirse a modos como el PRC, Autoflow, el BC+, diciendo que es un modo dual. No, no es un modo dual. Podemos controlar o el volumen o la presión, no los dos a la misma vez, pero yo les voy a mostrar lo que es la dualidad cuando lleguemos a los esquemas de control. Para pasar a esto, también esto ya lo he repetido 500.000 veces, tenemos que definir qué es el control de volumen. No solamente en un ventilador, porque ustedes programen el volumen, significa que van a estar controlando el volumen. El control de volumen implica que ustedes, además de programar el volumen, van a programar cómo lo van a suministrar. En pocas palabras, van a programar la variación del flujo inspiratorio durante el tiempo inspiratorio, que sería la combinación del volumen, la onda de flujo y el pico de flujo, en la mayoría de los ventiladores. En algunos ustedes programan el tiempo inspiratorio y el ventilador tiene una sola onda de flujo o dos, ustedes la seleccionan, pero calcula la variación del flujo. Y la variación del flujo está predeterminada. El paciente quiere más o menos y lamentablemente no lo va a querer tener. Eso es control de volumen. Cuando ustedes no controlan ni la variación del flujo, o sea, pico, onda, pero si ustedes programan un volumen y ustedes van a ver que el flujo tiene formas variables, ese modo controla la presión. Por eso la dualidad de control, desde ya se los digo de la manera que ustedes la conocen, es terminología antigua que fue creada por Robert Chatburn para querer decir que de una manera variamos la presión para tratar de suministrar un volumen, y él mismo ha dicho que al día de hoy, y para adecuar todo a la ecuación madre que nos define, que es la ecuación de la dinámica del aparato respiratorio, se controla la presión o el volumen, pero no los dos a la vez. Por eso tenemos que empezar a erradicar ese tipo de terminología, aunque sabemos que se va a seguir hablando igual. Solamente ustedes sepan que no se pueden controlar dos variables a la vez. Entonces se empieza a crear el árbol genealógico. Acuérdense, o perros o gatos. Los modos ventilatorios se dividen en los modos que controlan el volumen o la presión. Y los modos en el código de identificación ya van a ver que los que tienen la BC por delante, volumen control, pertenecen a la familia de los modos de control de volumen. La que tienen la letra PC en el código ya pertenecen a los familia de los modos que controlan la presión. Es la primera manera de identificarlo al modo, ya está a simple vista y saliendo del nombre comercial. Yo les había explicado que espontáneamente nosotros determinamos nuestro flujo, nuestro tiempo, cuando queremos iniciar una ventilación, y que el volumen implica que vamos a tener un control de la variación del flujo. Por lo tanto, una ventilación espontánea no puede ser controlada por volumen, mientras que una mandatoria, que son las que ustedes conocen como asistidas controladas, pueden ser controladas por presión o volumen. Ya esto siempre pónganse en la cabeza, una ventilación espontánea no puede ser controlada por volumen. Volumen implica flujo prefijado y la presión implica flujo variable, y por eso van a ver que en la evolución de los modos todos salen de la rama de la presión, de la familia de la presión, porque implica la variabilidad del flujo que en un paciente con demandas variables va a hacer que se sienta más cómodo versus estar luchando contra un modo de control del volumen cuando el paciente quiere más o menos flujo y el ventilador le va a decir, a mí no me importa, yo te doy lo que a mí me programaron. Ya vamos a la secuencia ventilatoria, que es el segundo criterio discriminativo. Yo les había dicho que había dos tipos de ventilaciones o respiraciones, espontáneas y mandatorias. Las espontáneas, y por lo tanto podemos saber modos en los cuales estén constituidos solamente de principio a fin por ventilaciones espontáneas, y que los vamos a llamar ventilaciones espontáneas continuas. Acá ya le puse la sigla en español, pero tratan de internacionalizarse las siglas, porque lamentablemente todos los journals salen en inglés, y van a poner las siglas en inglés, que es el CSB. Luego tenemos modos. Los modos que están compuestos con secuencia de ventilaciones espontáneas continuas son cada vez que el paciente empieza una ventilación va a ser espontánea. Si el paciente no quiere empezar una respiración, no va a respirar, se va a activar la apnea. No hay una frecuencia respiratoria de base. Por lo tanto, les quiero decir que no va a haber una ventilación mandatoria en algún modo, en ningún momento, no va a estar permitida. Después tenemos los modos que tienen la secuencia de ventilaciones mandatorias continuas, donde cada vez que el paciente haga un esfuerzo va a recibir una ventilación mandatoria, ya sea controlada por volumen o por presión, pero va a ser mandatoria. No existe la posibilidad de una ventilación espontánea en ningún momento. Y luego tenemos modos que estén conformados, que tengan secuencias
donde nosotros vamos a encontrar una coexistencia de ventilaciones mandatorias y espontáneas, que nosotros conocemos como ventilaciones mandatorias intermitentes. Muchos popularmente lo conocen como SIMB en cierta forma, pero esa es una de las variaciones, pero nosotros hemos determinado que podemos prescindir de la S, porque la S es una terminología antigua que determinaba que un ventilador podía sincronizarse o no, cuando hoy todos los ventiladores tienen la capacidad de sincronizarse. Y ya empiecen a prestarme atención de ahora en más, porque ahora empieza la parte más interesante en la que necesito que ustedes abran su cabeza y empiecen a pensar y en cierta forma a contradecir ciertos preconceptos que nosotros tenemos. Yo, como le dije antes, no se los voy a imponer, simplemente los voy a hacer pensar un poco. Ya vamos a la parte gráfica, que es la que a mí me gusta, y empezamos a ver los modos que están constituidos por ventilaciones espontáneas solamente. Uno de ellos es el CPAP. El CPAP, ustedes empiezan, son todas ventilaciones espontáneas, pero si ustedes se fijan, respiramos a un nivel constante de la línea de base. A veces se ve como un mar ondulado. Eso quiere decir, en cierta forma, no sabemos, en cierta forma no se podría considerar un modo ventilatorio, sino oxigenatorio. Y la razón por la cual es que determinamos que un modo que es una ventilación espontánea no asistida, porque el ventilador no los asiste a ustedes por medio de una presión positiva a desarrollar parte del trabajo respiratorio. El ventilador los pone en un nivel de presión que tal vez sus músculos estén de una manera mejor para poder funcionar, pero son los músculos de ustedes que 100% hacen el trabajo respiratorio. Después pasamos a las ventilaciones espontáneas asistidas, que ustedes popularmente forman parte del modo que se llama presión de soporte. Cada vez que el paciente toma una respiración, el ventilador lo asiste con una presión positiva. Y aquí hay que tener cuidado con la asistencia. Yo les dije que la asistencia podía suministrar parte o todo, porque en presión de soporte, una presión baja va a suministrar parte del trabajo respiratorio, pero una presión alta va a suministrar totalmente el trabajo respiratorio. Por lo tanto, nunca se piensen que en un modo, por el simple hecho de ser espontáneo, el paciente va a estar participando. A veces participan en empezarla, pero después todo el trabajo es hecho por el ventilador y los músculos se le empiezan a poner cada vez más débil porque lo estamos sobreasistiendo. Ahora pasamos a las ventilaciones mandatorias continuas, que forman parte de lo que ustedes conocen popularmente como asistido controlado, ya sea por volumen o por presión. En el gráfico superior vemos el asistido controlado por volumen, y en el gráfico inferior vemos un asistido controlado por presión, que sería ventilaciones mandatorias continuas controladas por volumen en el superior, y ventilaciones mandatorias continuas controladas por presión en el inferior. No existe la posibilidad de una ventilación espontánea en el medio. Cada vez que el paciente empieza una ventilación va a ser controlada por volumen o por presión y siempre van a tener un tiempo inspiratorio. Las empieza el paciente, pero las termina la máquina, o las empieza la máquina y la termina la máquina. Siempre se considera una ventilación mandatoria cuando ya sea empezada o terminada por la máquina, y eso implica que hay un tiempo inspiratorio que el paciente no va a poder alterar. Generalmente ustedes van a ver que si hacen un esfuerzo muy grande van a hacer un doble triggering, o si se quieren oponer van a aumentar la presión porque el ventilador le impone ese tiempo inspiratorio. Luego pasamos, y acá se empieza a poner interesante, donde acá ya empiezan a prestarme más atención, que es la secuencia de ventilaciones mandatorias intermitentes. Un modo que esté compuesto que permita de principio a fin o un pequeño momento que haya una combinación de ventilaciones mandatorias e intermitentes, es un modo que se considera que tiene una secuencia de IMB o ventilación mandatoria intermitente. Esa secuencia puede ser por un periodo grande o simplemente por un periodo pequeño. Ya ahora les empiezo a explicar bien cómo funciona todo esto. Luego de poder, llegado a este momento acá, les empiezo a decir que tienen que sacarse un poquito de la cabeza el concepto de SIMB como modo y empezar a pensar que SIMB forma parte de 4 variaciones de secuencias ventilatorias en donde el modo en algún momento permite que haya coexistencias de ventilaciones espontáneas y mandatorias. Acuérdense, los modos que tienen secuencia de ventilación espontánea continua jamás permiten de principio a fin que haya una ventilación mandatoria, y los modos que tienen secuencia de ventilación mandatoria continua jamás permiten que haya una ventilación espontánea. Estos modos los van a venir a permitir. El modo, la primera variación
de las 4 combinaciones entre ventilaciones espontáneas y mandatorias, la forma lo que es el modo tradicionalmente conocido como SIMB. Acuérdense que nosotros le quitamos la S porque ya puede ser, ya todos los ventiladores se sincronizan. En este modo, ustedes programan una frecuencia de ventilaciones mandatorias y el paciente, si puede, va a respirar en el medio de ellas. A veces digo si puede porque si el paciente está paralizado o muy sedado, no va a respirar y va a ser muy difícil diferenciarlo del modo con secuencia de ventilaciones mandatorias continuas o asistido controlado. La gran diferencia es que asistido controlado no permite ventilaciones espontáneas, pero cuando el paciente se empieza a despertar, ustedes van a ver en el medio de las mandatorias las espontáneas. Por eso tenemos que identificar este modo. Este modo inicialmente era parte de una secuencia de 3 modos. Empezaba con asistido controlado, lo pasábamos a SIMB, íbamos despacito, bajando la frecuencia de mandatorias de IMB hasta que los pasamos a presión de soporte y CPAP y los extubábamos. Este modo de principio a fin, que era un modo intermedio entre varios, requería que ustedes manualmente bajen la frecuencia respiratoria. Entonces, las variaciones que siguen de IMB hacen esos 3 pasos que eran manuales dentro de un solo modo. El modo empieza y termina y incluye los 3 modos diferentes dentro de uno solo. Y por eso se los considera secuencias de IMB o ventilaciones mandatorias intermitentes, porque en algún momento el modo va a tratar de progresar al paciente a esas ventilaciones espontáneas, pero si el paciente no respira lo suficientemente, lo va a volver a mandatorias. Es como lo que ustedes tenían apneas. Después de 20 segundos, el paciente no respiraba, se activaba la ventilación de apnea. Tomaba 2 respiraciones espontáneas y los pasaba de vuelta al modo. Esto lo hace automáticamente y por eso hemos identificado 4 variaciones de IMB. Antes salían publicadas 3, pero hace poco identificamos una 4'a, y créanme, esto ha sido un trabajo que verdaderamente muy exhaustivo de poder diferenciar los modos y que los van a ver publicado ahora. La primera variación es aquella en la cual las ventilaciones mandatorias, una vez que usted empieza una ventilación mandatoria, producen una abolición de las ventilaciones. Una vez que producen una ventilación espontánea, producen una abolición de las ventilaciones mandatorias. Pero si el paciente en algún momento deja de respirar espontáneamente y la frecuencia respiratoria baja por sobre la frecuencia respiratoria que ustedes programaron, empiezan a aparecer las mandatorias de nuevo. Aquí estamos viendo el concepto por el cual lo identificamos, que dice que puede haber una combinación de ventilación mandatoria y espontánea. La meta es que pase esa frecuencia respiratoria y sean todas espontáneas, pero le damos una protección de frecuencia respiratoria mínima. Pasamos de un modo a otro de una manera automática, de una respiración a otra. Luego tenemos las otras, que son que las ventilaciones mandatorias, cuando el paciente empieza una espontánea, hace una abolición de las mandatorias, pero cuando esa ventilación espontánea sigue, siempre y cuando que la ventilación minuto espontánea del paciente sea mayor que la ventilación mínima que nosotros hemos programado. Si la ventilación mínima cae, empieza a mandar ventilaciones mandatorias. Eso es lo que utiliza el modo que se llama ventilación mandatoria minuto y el modo ASB. El que son reintroducidas de acuerdo a la frecuencia respiratoria, ustedes lo van a ver en modos como el BiPAP ST y el modo Auto Mode, entre otros. Y ya pasamos a la 4'a, que es la nueva, que yo utilizando el Servo A y apretando una opción que era de flujo extra, empecé a darme cuenta que de acuerdo al paciente, a veces hace un esfuerzo tan grande y la máquina le da un flujo extra que hace un cambio de variable de control de volumen a presión y le da el flujo extra. Y un paciente, van a ver, como les voy a mostrar en las gráficas, hace que una ventilación asistida controlada por volumen se transforme en una espontánea que pasa a ciclar por flujo. Y eso se los voy a mostrar, todo lo que yo le estoy hablando, se los voy a dar con evidencia gráfica. Pasamos a la siguiente, esta la primera variación de la secuencia de IMB o ventilación mandatoria intermitente, que es la clásica que ustedes conocen con SIMB, ventilaciones espontáneas entre las mandatorias. Las ventilaciones espontáneas aparecen, pero no afectan la frecuencia de la respiración mandatoria, que va a ser siempre la misma. Pasamos a la segunda, en este caso les aclaro que en estos gráficos yo estoy jugando con el simulador, de manera de evidenciar que estos modos permiten que la introducción de ventilaciones espontáneas y de mandatorias. La primera ventilación es una mandatoria. Yo en el simulador con el dedo
hice de trigger a una y pasó a espontáneas. Mientras yo seguía con el dedo levantando, seguía espontáneas. De repente dejé de hacerlo y después de un periodo de tiempo, cuando la frecuencia respiratoria total bajó por menos de la que ustedes tenían programado en el BiPAP ST, empieza a mandar mandatorias. Es por esta manera de que vemos espontáneas y mandatorias combinadas que tiene una secuencia de IMB. Esta para los que utilizan el servo I, vamos a ver que también produce el mismo. El servo I tiene el modo automode, que en cierta forma permite que el paciente pase de presión control a presión de soporte al activar una respiración, y me van a ver de nuevo con el dedo, activo una, sigue en presión de soporte, dejo de hacerlo, vuelvo a presión de control. Sigue presión de control, activo una con el dedo, pasa a una presión de soporte. Es por eso que estos modos se califican como IMB. En cualquier momento el modo permite que haya ventilaciones espontáneas y mandatorias permitidas, que no cualquier otro modo lo hacía. Ya pasamos creo que se me pasó una, bueno, la tercera variante es la de ASB. Aquí de nuevo estoy en el simulador jugando, yo empiezo con el dedo a tratar de que el paciente ventile espontáneamente y me pasa a ventilaciones espontáneas. De repente dejo el simulador tranquilo, que no respira, y vuelven las mandatorias. Esa reintroducción de ventilaciones mandatorias se hace basada en la ventilación minuto, que es el tercer criterio. Y el cuarto, el que yo les dije, las ventilaciones que eran abolidas o transformadas, este modo van a ver que es asistido controlado por volumen en el servo I, y ustedes le activaron la opción dentro de las ondas de flujo que le da el volumen extra. Como ven, la primera se ve como presión de soporte y ven un esfuerzo grande. La del medio es como debería verse ese modo siempre, y vemos la tercera, la de presión de soporte, y ese tipo de ventilaciones se verían igual, de no ser porque el ventilador le da flujo extra y la combinación con el esfuerzo del paciente hace de repente que esa ventilación se transforme en una espontánea, y la siguiente no, porque el paciente no hizo tanto esfuerzo. Por eso también se las clasifica como IMB. Ustedes pueden ver que el modo transforma, el esfuerzo transforma las ventilaciones y hacen que algunas de mandatorias se transformen en espontáneas según el esfuerzo del paciente. Ustedes pueden ver gráficamente la evidencia de por qué las clasificamos como IMB, o ventilación mandatoria intermitente. Ya empezamos a ver que se empieza a formar el árbol genealógico y el código en base a la variable controlada y la secuencia ventilatoria. Como yo les dije que el volumen no puede ser controlado a ventilaciones espontáneas continuas, no hay una rama de volumen y ventilación espontáneas continuas, mientras que en la presión vamos a ver que tenemos ventilación mandatorias continuadas o asistida controlada por presión, ventilación mandatoria intermitente con las cuatro variaciones que yo le di, y las ventilaciones espontáneas continuas, que sería lo que ustedes conocen como presión de soporte. Ya vemos que el código se empieza a formar, primero, por la variable controlada, y segundo, por la secuencia ventilatoria que ese modo va a tener. Con ver esas tres letras, nosotros identificamos el tipo de respiración que va a ser permitida y la variable controlada dentro de esas respiraciones o ventilaciones. Ahora ya empieza una parte más importante. Nosotros vemos que acá les planteé tres gráficas. Y la pregunta es, bueno, ¿son los mismos modos o son modos diferentes? Vemos que la variable controlada es la presión, se ve la presión estable, el flujo no se ve tan rígido. Vemos que no hay ventilaciones espontáneas, generalmente se ven que todas tienen el mismo tiempo inspiratorio. Y se ve que la secuencia aparentemente de ventilación mandatoria continua, o lo que ustedes conocen como asistido controlado. Estos tres modos, yo les voy a decir que son tres modos diferentes que en ese momento se ven similares. Pero ¿cómo puede ser esto? Esto quiere decirle a ustedes que hay un tercer criterio, más allá de que un modo controle, ya sea de que un modo tenga la misma variable controlada y la misma secuencia ventilatoria, que introduzca que ese modo, a manera que empieza a interactuar con el paciente, tenga comportamientos diferentes. En este momento, estos modos se ven similares porque el paciente está bien sedado o paralizado. A medida que el paciente empieza a interactuar con el ventilador, vemos que los modos toman caminos diferentes, y eso viene dado por el esquema de control. Es una tercera diferenciación que nos permite ver que modos que comparten la misma variable controlada y secuencia ventilatoria tienen caminos diferentes. Por ejemplo, el primero
A ver si la puedo pasar. El primero de los modos, por ejemplo, en el Hamilton G5, es PSMB, que no son popularmente conocidos como asistido controlado por presión. El siguiente es APB-CMB en el Hamilton G5, que ustedes lo conocen en el Piriton Bene como BC+, en el driver como AutoFlow, y tiene 500.000 nombres diferentes, que este es el modo, uno de los que más sirve saber la taxonomía. Este modo, como les dije antes, la presión va a ir aumentando y bajando. Después pasamos al ASB. El ASB ya tiene más automatismo, pero con esto se lo hice para ilustrarlos, que modos que se ven de una manera igual cuando el paciente está pasivo empiezan a tomar caminos diferentes. Entonces tenemos que entender los esquemas de control que guían a los modos. El esquema de control va a determinar la capacidad que tenga un modo y va a determinar lo que pasa en una ventilación y en las siguientes. Va a determinar que la variable controlada sea obtenida y que en la próxima ventilación siga el mismo nivel de presión, o aumente, o baje, o introduzca ventilaciones espontáneas o mandatorias. Eso es lo que determina el esquema de control, que sería la capacidad del modo o el software que lo guíe. Los grandes avances dentro de los modos han sido gracias a los nuevos descubrimientos de esquemas de control que hacen que los modos sean más versátiles y progresen al paciente, tengan más automatismos, pero a la misma vez son complejos. Y ya vamos al tercer criterio de discriminación, que nos describe todos los esquemas de controles que hay, que son el de meta fija, el dual, servo, biovariable, adaptivo y óptimo inteligente. Y entre paréntesis van a ver las siglas que se le adicionan al nombre científico del modo. Ya empezamos a ver el árbol genealógico de los modos completo. Vamos a ver que los modos se dividen de acuerdo tenemos en control el volumen o la presión, de acuerdo a la variable, a la secuencia ventilatoria que tenga, por ejemplo, y luego al esquema de control. Esos tres pasos nos da debajo lo que es el código científico, y ustedes con solamente ver esas dos letras y entender la secuencia y el esquema de control van a poder, con solo ver eso, entender cómo el modo se va a funcionar a lo largo del tiempo a medida que empiece a interactuar con el paciente. El primero es el que se llama control de meta fija, y en inglés se identifica con la letra S, que significa set point. Esto quiere decir que ustedes programaron una cosa y el ventilador está fijo a lo largo del tiempo. No les va a alterar ni el volumen ni la presión. Si ustedes quieren hacer un cambio, van a tener que ir manualmente a hacerlo, ajustar la presión, ajustar la frecuencia respiratoria, darle más, menos volumen, tiempo inspiratorio. El ventilador no hace nada. Se llama control fijo. Y ustedes lo van a ver que los modos que tienen control fijo sería lo que ustedes popularmente conocen como asistido controlado por volumen, asistido controlado por presión o presión de soporte. Ustedes quieren hacer algo, un cambio, tienen que ir manualmente a hacerlo, incrementar el nivel de presión o bajarlo, aumentar la frecuencia respiratoria en las mandatorias. El ventilador no tiene automatismo alguno. Ya empezamos a ver lo que es el control dual de metas, y acá ya lo voy a explicar lo que es la dualidad, porque no quiero que se me confundan, y entiendo que muchos le llaman duales a ciertas cosas, pero esto es lo que es la dualidad. Acuérdense que yo les dije que no podemos controlar el volumen. Perdón, no quiero decir que yo les dije. La ecuación de la dinámica del aparato respiratorio nos muestra que no podemos controlar el volumen y la presión a la vez dentro de una misma respiración. Pero, como yo lo había mostrado, la dualidad quiere decir que nos permite que haya un cambio de control de presión a volumen o de volumen a presión dentro de una ventilación o respiración, y eso no implica que se esté violando lo que dice la ecuación de la dinámica del aparato respiratorio. Esa es la dualidad. Dualidad quiere decir que se pasa de volumen a presión en una respiración o de presión a volumen. Y dado que la ecuación define lo que pasa en una ventilación, no podemos decir que la dualidad nos quiere decir que en la próxima vamos a controlar el volumen. Eso está errado, lamentablemente, y yo se lo voy a explicar ahora con lo que es el control adaptivo de la presión. Estos ventiladores de control dual de metas se comportan de una manera que necesita que ustedes activen una condición, que cuando esa condición se alcanza,
eso dispara el cambio de variable de control de presión a volumen o de volumen a presión, pero de no activarse esa variable condicional, el modo va a seguir como si fuera de uno de metas fijas, es imposible detectarlo, pero la capacidad sigue latente. En el, por ejemplo, asistido controlado por volumen, si ustedes quieren más volumen, el ventilador no se los va a dar. Mientras que en esto, si el ventilador detecta que ustedes están adquiriendo más flujo y bajan la presión, va a pasar de control volumen a presión de soporte. Esto es lo que tiene el modo en el Servo I, que se llama con volumen control con extra flow, que si ustedes seleccionan en el patrón de selección de ondas de flujo, la que tiene la pancita arriba, significa que activan esa opción y que si el paciente requiere más flujo, se lo va a dar y va a pasar a ciclar en cierta forma, dependiendo del esfuerzo, por flujo o no, y puede extender el tiempo inspiratorio o no. Ahora les voy a mostrar la evidencia gráfica. Así se vería el modo. Este modo tiene activada la opción de flujo extra. Como ven, el esfuerzo del paciente no está ahí, entonces no requiere más flujo y se ve igual que un volumen asistido controlado por volumen. Pero de repente el paciente empieza a tornarse más activo. Fíjense cómo aquí él, empieza controlando volumen y vemos esa pancita rara al final, que quiere decir que se pasó a presión de soporte y cicló por presión. Pero en la siguiente sigue igual. Por eso identificamos este modo como la cuarta variación de secuencia de IMB. Y pasamos al extremo. Díganme si este modo se ve como un volumen controlado, común y corriente. La primera se ve como una ventilación de presión de soporte y actualmente es una ventilación espontánea iniciada y terminada por el paciente, y esta se ve como la del medio se ve como una ventilación asistida controlada por volumen. Una espontánea, una mandatoria y una espontánea. Entonces entienden ahora lo que es la dualidad. Dualidad permite que este modo pasó del volumen a la presión dentro de una respiración. Esa es la única dualidad y no viola lo que dice la ecuación de la dinámica del aparato respiratorio. Ya pasamos a la otra opción, que es en los ventiladores Vela o Avea, que ustedes en presión control pueden activar una opción que se llama volumen asegurado, y el ventilador empieza en presión control, pero a medida que va bajando la máquina y el flujo, la máquina empieza a predecir si el volumen que ustedes seleccionaron va a ser obtenido. Si no se obtiene, en ese momento pasa al control de volumen, tratando de completar ese volumen con una onda de flujo constante. Lo que quiere decir que el ventilador pasó de controlar la presión ahora a controlar el volumen. Esa es la dualidad. Pasamos ahora a lo que llama modos con esquema de control servo. Aquí es cuando yo les había mencionado que nosotros podemos clasificar a todos los modos con 3 criterios, pero este tipo de esquema de control necesitaría un cuarto para identificar de dónde proviene la señal. Pero este esquema servo es el que guía los modos de compensación automática de tubo, asistencia ventilatoria neuronalmente, el NAVA, y la ventilación asistida proporcional o PAV. Ahora vamos a ver que antes veíamos que la presión era constante siempre, y ahora la presión se regula momento a momento. Es la primera vez que nosotros vamos a ver que el ventilador mide una señal y la amplifica de acuerdo se llama gain factor en inglés, al porcentaje que ustedes quieren de ganancia. Y al ser la señal que el ventilador mide variable y amplificarla, vamos a ver que la señal que el ventilador produce también va a ser variable. Ya no hay más esta forma rectilínea. Estos 3 modos son los únicos que ustedes van a ver que la presión ya no está a un nivel constante. Ese tipo de gráfica la comparten, nosotros podemos decir 3 modos diferentes, y en verdad son diferentes, pero comparten algo muy común, que es la variabilidad de la presión y que siguen una señal y la amplifican. El primero es el NAVA, se mide la actividad eléctrica del diafragma y se fija un porcentaje de ganancia, que va a ser la forma que tiene la presión, y van a ver que es variable. Podemos identificar de dónde viene la señal, que en el cuarto criterio sería la parte eléctrica del diafragma. ATC, que mide el flujo y teniendo la información del paciente trata de compensar la resistencia extra del tubo, de manera que la presión que ustedes programaron antes del tubo ya esté a nivel de la tráquea, o sea, la caída de presión causada por la vía aérea, el modo la compensa, de manera de que del verdadero nivel de presión ya baje a nivel de la vía aérea. Entonces también vamos a ver que como la resistencia varía con el flujo, el nivel de compensación, la presión va a ser variable ahora. Este ATC puede ser utilizado
como modo solo o adicionado a otros modos. Y ahora vemos el modo proporcional ventilación asistida proporcional, que trata de medir la parte de la resistencia y la elastancia de manera de compensar ambas y mantener el trabajo respiratorio constante del paciente. Si el paciente hace más trabajo, la máquina aumenta la presión de una manera variable, de manera que el trabajo respiratorio que hace el paciente se mantenga a un nivel constante cuando las cargas varían. Ya pasamos al cuarto esquema de control, que son las metas biovariables, y que este fue creado de manera de tratar de resemblar la variación normal, aleatoria, que nosotros tenemos como respiramos, diferentes tiempos respiratorios, diferentes volúmenes, y esto lo hace ahora la máquina. Sigue controlando un nivel constante, pero va para arriba, para abajo, diferente. Eso lo hace de una manera aleatoriamente. Pasamos al 5, es el control adaptativo de la presión. Y acá, prestenme atención, porque acá voy a desmitificar lo que ustedes conocen como modos duales. El APB, el BC+, PRBC, Autoflow. El ventilador lo que hace aquí es que ustedes programan un volumen control, el ventilador hace unas mediciones de la dinámica del aparato, le manda una ventilación controlada por volumen para saber la resistencia, la complacencia, tratar de calcularla, y les manda en la próxima, determina automáticamente el nivel de presión. Entonces mide el volumen que ha generado esa presión y lo compara con el deseado que ustedes querían. Entonces después, si es menor va a aumentar la presión, si es mayor la va a bajar. Esos modos tienen un rango predefinido de aumentar y bajar de presión, que es de -3 a +3, y lo hace automáticamente el ventilador. O sea que de acuerdo al volumen en una ventilación, comparado con lo que ustedes quieran, va a determinar el nivel de presión en la ventilación siguiente y siempre va a ser constante. Eso es un control adaptativo de la presión. El ventilador tiene la capacidad de adaptar el nivel de presión con la meta de tratar de suministrar un volumen, el cual va a ser muy variable y solamente lo va a tener en promedio, y solamente va a ser un volumen estable en aquellos pacientes que estén quietitos, con la mecánica que no varíe. De otra manera, díganme, ¿en qué momento ustedes controlan el volumen? Como dice PRBC. Yo les había explicado que el control de volumen implica que la variación del flujo sea prefijada y no importa lo que quiera el paciente, va a ser siempre la misma. Sin embargo, este modo es un modo que controla la presión, los flujos van a ir variando, como ustedes suben, bajan, pero el nivel de presión es constante y aumenta. Por lo tanto, estos modos, malamente llamados modos duales, son modos que pertenecen a la familia de los modos que controlan la presión, son modos controlados por presión que jamás controlan el volumen. Jamás. ¿Ok? De ahí en más, llámale como ustedes les quieran. Pero yo ya les mostré de una manera con lógica y como nos definen a nosotros nuestra ecuación madre, que es la ecuación de la dinámica, que no podemos controlar dos variables a la vez y que la dualidad implica el paso de control dentro de una respiración de volumen a presión, de volumen a presión a volumen dentro de un modo dual. Estos modos son modos controlados por presión con un esquema de control adaptativo que el modo automáticamente, tratando de obtener una meta de volumen, va a aumentar o disminuir la presión. Y a veces los volúmenes pueden ser excesivos. Por eso no hay control del volumen. Aquí están viendo el gráfico. Como ven, como yo creo que esto es un simulador de un paciente, yo estoy tratando de mostrar cómo la presión automáticamente va aumentando, tratando de acercarse al volumen deseado. Luego vamos a empezar un poquitito más a los modos más complicados, con más automatismos, es el control óptimo. Nosotros ahora ya no programamos ni volumen, ni frecuencia, nada. Nosotros programamos directamente la ventilación minuto. El ventilador decide la frecuencia y el volumen que le va a suministrar al paciente. Y se llama control óptimo porque el ventilador va, según fórmulas y estudios de Otis y Mead, va a elegir el patrón ventilatorio, combinación de frecuencia respiratoria y volumen, que sea óptima en términos de trabajo respiratorio y energía
utilizada por el paciente y calcula la frecuencia respiratoria ideal. Van a ver, utilizan un modelo automático y tiene muchos automatismos para los cuales se va a ir guiando en la toma de decisiones. Ya pasemos a la siguiente. Aquí ven las dos personas que son Jared Mead y Otis. Y ellos hicieron mucha investigación en los 30, 40, 50, y ellos determinaron, siempre se preguntaban cómo los mamíferos elegían la frecuencia respiratoria y el volumen cuando respiraban normalmente, y llegaron a la conclusión de que siempre eligen la frecuencia respiratoria y volumen, la combinación que requiere el mínimo trabajo respiratorio. Por eso lo que hace el ventilador en base a un modelo matemático es llevar al paciente, obtener la ventilación minuto que ustedes programaron por medio de una combinación de frecuencia respiratoria y volumen que sea óptima en términos de trabajo respiratorio, el patrón óptimo. Esa combinación que va a obtener la ventilación minuto se representa todos los puntos en la línea verde, todas las combinaciones posibles, pero como muchas de ellas no son sanas, como tener un patrón volumen bajo y frecuencia respiratoria, o frecuencias bajas y volúmenes altos, se le agregan reglas de expertos, que es decir, por ejemplo, cuando llega a este volumen ya no es sano o tanta frecuencia no es buena. Tienen límites que se le ponen a estos esquemas de control, que se llaman reglas de expertos. Esto como se vería ASB, modo controlado por presión, como ustedes ven, y sale de la familia también de los modos que controlan la presión, obviamente. Luego vamos al inteligente, que es más, una forma más evolucionada del control adaptativo. Utilizan inteligencia artificial, ya acá las cosas se ponen muy complicadas, y siempre cuando escuchan gente hablando de esto y repetir como loro, fuzzy logic, sistema basado en reglas de expertos, bla, 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 porque no tenemos la más mínima idea de lo que estamos hablando, por eso repetimos como loro. Pero son sistemas que ya el ventilador empieza a aprender y el ventilador empieza a tomar decisiones automáticas que nosotros antes hacíamos manualmente basados en datos que nosotros veíamos, y ahora el ventilador los tiene incorporado, como ser el dato del CO2 y dato de la oxigenación, de la saturometría de pulso. Tenemos que el Smart Care de Trager es uno de ellos. Este modo funciona para pacientes respirando espontáneamente, tiene un esquema de una secuencia ventilatoria espontánea, todas las ventilaciones son espontáneas, pero ustedes seleccionan el tipo de, si un COPD, si un restrictivo o lo que sea, y el ventilador tiene rangos que, basados en reglas de expertos, significa, cosas que ustedes antes hacían manualmente, como decir, por ejemplo, que si el paciente aumenta la frecuencia respiratoria, nosotros aumentamos el nivel de presión. Si los volúmenes son altos, disminuimos el nivel de presión. Y en base a esas zonas predeterminadas, de acuerdo a los datos de expertos, el ventilador hace ajustes automáticos que antes lo hacían ustedes manuales. Y no solo eso, sino que el ventilador trata de mantener al paciente en esa zona predefinida de confort, pero a nivel que el paciente evoluciona, va bajando la presión y hace pruebas de ventilación espontánea. Los ventiladores todavía no extuban a pacientes, por eso lo que van a hacer es sugerirles a ustedes, hey, ya se hizo la ventilación espontánea, considerar si el paciente puede ser extubado o no. Eso es lo que hace el Smart Care. Luego vamos a los modelos inteligentes, ya más inteligentes, como el Intelligent ASB, que es una forma evolucionada del ASB. En ASB nosotros programamos la ventilación minuto, y la parte oxigenatoria, que era el oxígeno y el PIP, lo hacíamos manualmente. Ahora el ventilador hace todo automáticamente. Nosotros programamos el nivel de ventilación minuto y el rango que nosotros queremos de la saturación, y el ventilador utiliza tablas, reglas de expertos, y en base a eso hace ajustes tanto de la ventilación minuto objetivo, que antes era manual, ahora la determina el ventilador, y también de la variación de la PIP y de la FiO2. Acá vemos que la pantalla empieza a ser diferente, más complicada. Pueden poner la condición del paciente, si es un SDRA, ARDS, un COPD, EPOC, y muchas cosas que antes el ventilador empieza a tener más automatismos. Y sigue siendo un modo controlado por presión. Como les dije a ustedes antes,
La mayoría de la evolución se da por debajo de la familia de los modos de control de la presión, porque la presión implica variabilidad de flujo, y un paciente activo requiere flujo variable, versus al principio, un modo controlado por presión, por volumen les va a dar una variación de flujo fija, y si el paciente tiene demandas variables, va a empezar a pelear al ventilador. Entonces llegamos ya un poquito más al final, y vemos que los modos se definen de acuerdo a 3 variables. Bueno, en base a esas 3 condiciones nosotros podemos clasificar y definir todos los modos. Primera condición, variable controlada. Expresión o volumen. Perro o gato, no hay de otra. Secuencia ventilatoria. Son todas las ventilaciones permitidas espontáneas, son todas las ventilaciones permitidas mandatorias, o en algún momento del tiempo va a haber una combinación de ambas. Acuérdense que esa combinación surge de lo que antes era SMB y se incorpora ahora automáticamente al pasar de modos, y un modo del principio al fin va a pasar de mandatorias a espontáneas. Eso clasifica y va a volver atrás en caso de que el paciente no puede tomar ventilación espontánea. Por eso se los clasifica como IMB o BMI. Y luego vienen los esquemas de control, los que nos van a determinar qué va a hacer y cómo se va a comportar el modo dentro de una ventilación y en la sucesiva. Sabiendo eso, ustedes van a saber, ok, el modo es igual, el modo aumenta la presión va a ser variable, va a variar de acuerdo a la frecuencia respiratoria, todo eso se los dice sabiendo los esquemas de control. Y acá es para los educadores, a veces yo les digo, ustedes tienen la función de educar a sus estudiantes y prepararlos para que en el mundo sepan entender cualquier ventilador. Nunca sabemos el ventilador que van a tener. Sí hay ciertos ventiladores más populares que otros. Pero estos métodos les estoy dando a ustedes una manera internacionalmente de que sus estudiantes se paren en frente de un ventilador, lo observen y empiecen a ver cómo ese modo se comporta. Y algo que siempre les digo a todos es que cualquier persona, antes de ser mandada a una UCI a trabajar con un ventilador, no solamente tiene que tener la teoría correcta, sino que se le debe dar tiempo de jugar con el ventilador con un simulador, entender los cambios, entender las cosas que pasan y conocer ese ventilador en detalles, porque cada ventilador es diferente. Por eso, jueguen con los ventiladores y una vez que estén seguros de cómo funcionan, de lo que hacen y de las opciones, recién pasen a un paciente, porque a veces desarrollamos lo que se llama fe. Fe quiere decir que el paciente está conectado a un modo y yo tengo fe de que va a hacer siempre lo posible porque no tengo la más idea de cómo va a funcionar. ¿Me entienden? Entonces nosotros tenemos que ser capaces de identificar cuando un modo falla y cuando funciona bien, porque las máquinas fallan, los modos fallan y las mediciones que se usan para realimentarse a veces no son representativas y, como dicen los gringos, si entra basura al ventilador, va a salir basura del ventilador. Entonces va a tener respuestas inadecuadas. Ahora empezamos ya a clasificar, vemos en el servo I, vemos el modo cuando nosotros le activamos la pancita, que es el volumen controlado con el flujo extra. Ya empezamos a ver que ese modo se clasifica como IMB, por la simple razón de los que yo les mostré antes, que el flujo da extra y un paciente con un flujo extra ya empieza a cambiar todo. Van a ver que es un modo controlado por volumen, tiene una secuencia de ventilación mandatoria intermitente porque tiene la capacidad de que me transforme esa ventilación mandatoria en espontánea, y es la cuarta variación de IMB, y tiene un esquema de control dual, acuérdense, dual, paso de volumen a control o de presión a volumen dentro de una inspiración, no dual en la que viene, en cada una, esa es la dualidad. Y nosotros vemos las otras dos, si seleccionamos el volumen control con las otras dos ondas, la constante y la de rampa decreciente, vamos a ver encima que el modo se controla de una manera similar, todas las ondas se ven iguales y por eso se lo clasifica como BCB, volumen control, ventilaciones mandatorias continuas, y tiene una secuencia, un esquema de control fijo. Eso quiere decir que el modo no va a hacer nada cuando varíe, mientras que si el fabricante les pone debajo, ustedes ven el código de esa opción que apretan, que viene como BC, les va a decir que el modo es BC, pero algo raro está pasando después. Algo raro va a pasar cuando ustedes metan el dedo ahí. Y ese algo raro va a pasar, quiere decir que el modo va a liberar el flujo al pasar del control del volumen a la presión. Con ver esos códigos, ustedes ahora ya pueden identificar a simple vista lo que los modos hacen, cómo se comportan y lo que se esperan. Eso es la ventaja que le da a ustedes la taxonomía.
Ya vamos a este modo, que es el Autoflow en el Dragger. Si ustedes ven el volumen asistido, volumen control, assist control asistido controlado por volumen, se clasifica como BC, porque es un modo que controla el volumen. Ustedes seleccionan el volumen y la onda de flujo, y tiene una secuencia de ventilación mandatoria continua. Cada vez que el paciente empiece, todas las ventilaciones son mandatorias, no hay una ventilación mandatoria espontánea, y todas las ondas se van a conformar igual, el mismo volumen, mismo tiempo de inspiratorio, mismo todo. Por eso tiene un esquema de control set point, fijo. Ustedes quieren variar algo, tienen que ir a hacerlo manualmente. El ventilador no va a hacer nada más que obtener el volumen dentro de cada respiración. De repente le activaron autoflow, y esta gente encima no solo le dejó el volumen controlado, asistido controlado, que confunde, porque ahora el modo tiene una secuencia de asistido controlado, ventilación mandatoria continua, pero la variable de control para activar autoflow pasó de ser la presión, el volumen a la presión. Entonces, ahora, si bien ustedes tienen el mismo volumen meta programado, el ventilador ahora va a ir aumentando la presión, tratando de suministrar el volumen objetivo, y va a ser variable. Por eso se clasifica como, pasamos de BC al activarse el autoflow, la primera sigla va a ser PC. A simple vista, a ustedes les muestra que el modo controla la presión, ya no más el volumen. Por eso, dualidad, nada. La secuencia van a ser todas ventilaciones mandatorias, continuas, y el esquema de control es adaptativo. El ventilador automáticamente adapta el nivel de presión. Por eso es un modo controlado por presión con esquema de control adaptativo. Nada de dualidad, ¿ok? Ya les di algo lógico de lo que correctamente es. Ahora, ustedes, si quieren seguir llamando modos duales, son libres. Yo no les impongo nada, yo simplemente los hago pensar la lógica de por qué no son duales. Ahora ya vamos terminando, y le pongo ya, antes yo clasificaba los modos, ahora me llegué a dar cuenta de que es muy erróneo, y yo les voy a explicar cuando ustedes ven estas siglas. Por ejemplo, la de arriba es BCPMCS. Yo con ver eso, yo veo que ese modo controla el volumen. Todas las ventilaciones van a ser mandatorias continuas, ya sea, son lo que ustedes conocen como asistido controlado por volumen. Y el esquema de control es ese, fijo. El modo no tiene automatismo alguno de principio a fin. Ustedes popularmente lo conocen como asistido controlado por volumen. El Hamilton tiene S entre paréntesis CMB. En rojo les puse las siglas en inglés, que acuérdense que lamentablemente los gringos llegaron primero y no internacionalizaron hacia ellos. Debajo vemos modos, como se llama PCBMCS. Todos los modos que ustedes ven con esa sigla van a saber que se controla la presión, son todas ventilaciones mandatorias controladas, y la regla y el esquema de control es fijo, set point. La presión va a ser la misma siempre, a lo largo. Ustedes quieren mayor presión, tienen que cambiarlo manualmente. Eso es lo que pasa en un modo que se llama asistido controlado por presión, popularmente. En el Hamilton G5 es PCMB. Y me refiero mucho a Hamilton, no tengo nada que ver con Hamilton, porque es uno de los ventiladores que yo utilizo, además del Servo I. Después pasamos al PCBMCA, vemos 500 nombres diferentes, comerciales, pero con esas siglas me está diciendo que en esos 500 nombres diferentes son del mismo modo, donde se controla la presión, todas las ventilaciones son mandatorias, no hay espontáneas de principio a fin, y el esquema ahora es adaptativo. Acuérdense, se adapta a la presión. Esos son todos los mal llamados modos duales. BC Plus en el Puritan Bennett, APB en el Hamilton G5, Autoflow en el Dragger, PRBC en el Siemens PRBC, controla el volumen. Esas son las cosas que con el modo control de la presión, y los fabricantes nos meten a nosotros cualquier cosa, y después nosotros repetimos como loros, cuando tenemos que pensar, sobre todo porque si ustedes tienen un paciente asmático, meter un volumen controlando la presión no es lo mismo que tratar de hacerlo meter un volumen controlando el volumen no es lo mismo que hacerlo controlando la presión. Por eso tenemos que saber los modos, cómo funcionan y cómo se llaman. Entonces ustedes al ver esas 4 letras, se olvidan de todos los nombres horribles, comerciales, malos, van a saber a simple vista qué puedo esperar de ese modo.
y poder compararlos teniendo cada ventilador y cada publicación luego del nombre comercial o como le quieran, esas siglas, podemos todos de una manera internacionalmente entender que son el mismo. Después pasamos al PCBSS, significa que ese modo, ya con ver la PC yo sé que controla la presión. BS es ventilación espontánea continuas. No hay ventilación mandatorias en ningún momento, y la S significa que el nivel de presión, acuérdense que yo le dije que las ventilaciones espontáneas solamente pueden ser controladas por presión, es continuo. ¿Qué modo tienen eso? Llámele el nombre que les sea, ustedes lo conocen por presión de soporte. Se controla la presión, espontáneas al mismo nivel de presión. Todas empezadas y terminadas por el paciente. Esquema de control fijo. Pero si ahora vemos que el de abajo comparte las mismas tres reglas, dos pasos, PC, PS, presión control, ventilación espontáneas, pero ahora tiene un esquema de control adaptativo. Significa que es una presión de soporte que va a aumentar o bajar de acuerdo al volumen. Sería lo que ustedes conocen como volumen de soporte. Ahora vemos el PCBSR, significa que ese modo controla la presión. Y acá es donde se necesitaría un cuarto criterio discriminativo para determinar de dónde viene la señal. Porque los modos que comparten esas mismas tres siglas, la R significa el servo, que es el modo que varía la presión, van a ser el NAVA, el ATC y la ventilación proporcional asistida, incluyendo de dónde viene la señal. En cuarto paso, ustedes van a poder discriminar esos modos. Pero los tres comparten lo mismo. Controlan la presión, la varían momento a momento, pero lo que es diferente es la señal que ellos utilizan para amplificar y medir y así determinar la respuesta del ventilador. Ya pasamos a la siguiente. Ahora ya empezamos a incluir un poquito las secuencias de ventilación mandatoria intermitente. El primero tiene BC, BMI, la primera variación, que es la que yo les dije que las ventilaciones mandatorias son una frecuencia respiratoria fija, las espontáneas pasan en el medio y no afectan a las mandatorias, y son los esquemas de control para la mandatoria y la espontánea. Este modo ustedes lo conocen como SIMB, controlado por volumen más presión de soporte. Volumen control en las mandatorias es intermitente porque permite ventilación mandatoria y espontáneas, es meta fija porque el volumen, ustedes si quieren bajar o disminuir la frecuencia o el volumen tienen que hacerlo manualmente, y es fijo en las espontáneas porque el nivel de presión viene al mismo siempre. Siempre la primera letra identifica las mandatorias. No tenemos que identificar la variable de control en las espontáneas porque yo les dije es siempre presión. Jamás una espontánea va a ser controlada por volumen. Luego pasamos a PC, BMI, la primera variación, lo que ustedes conocen proporcionalmente como SIMB, sería SIMB controlado por presión más presión de soporte. Y el esquema de control SS significa que no hay automatismo. Todo sigue al mismo nivel que ustedes programaron. De repente, le activaron ustedes, por ejemplo, el modo PRBC, SIMB, PRBC más presión de soporte. Y ya vemos que tiene la misma secuencia de ventilación mandatoria intermitente, pero esta A me identifica el esquema adaptativo de control, que va a bajar o subir la presión en las mandatorias. Y la S me identifica que en las espontáneas son de presión de soporte fijas. Con esto vemos cómo el esquema de control nos está diciendo lo que va a ser un modo, la capacidad, o lo que no, dependiendo del tipo de ventilación. Todo esto viene incluido en el software de ventilador, que es la parte que lo guía. Luego pasamos a la segundo tipo de, segundo tipo de ventilación, que es modo controlado por presión, secuencia mandatoria intermitente número 2. La número 2 es aquella que ustedes programan una frecuencia respiratoria, pero el paciente empieza a respirar espontáneamente por encima de esa frecuencia y pasan a ser todas espontáneas. El paciente deja de respirar y vuelve atrás a suministrar mandatorias. Es un va hacia adelante y hacia atrás dependiendo del paciente, pero la meta es mandarlo hacia adelante. Pero se permiten la introducción de ventilación mandatorias y la coexistencia en algún momento, cosas que las otras secuencias no podían hacer. El modo controlado por presión con secuencia de ventilación mandatoria intermitente número 2 y esquema de control SIS, ustedes lo conocen como es en el BPAP-ST. Ustedes programan un nivel de presión y pasa de mandatorias a espontáneas con el mismo nivel de presión. Todo fijo. El ventilador lo único que hace es pasar de mandatorias a espontáneas o de espontáneas a mandatorias dependiendo de la frecuencia respiratoria. Segunda variación de AIMB. Ya vamos
Después, por ejemplo, a la que tiene AS significa la segunda variación, o AA. También, perdón, la segunda S es la que ustedes conocen como modo auto mode, presión de control a presión de soporte. Pasa de mandatorias a espontáneas al mismo nivel de presión o vuelve al mismo nivel de presión mandatorias. Después pasamos a las mismas secuencias de ventilación mandatoria. Número 2 con esquema de control adaptativo, que es que la presión pueden subir y bajar. Y ustedes lo conocen en el BiPAP SD como el... que se... me agarró una laguna mental. No es autoflow. Que ustedes programan un volumen. Sería como el equivalente al PRBC. No, me agarró una ¿Automod? laguna. ¿Será el automod, Ariel? No, es en el BiPAP ST. Ah, ok. Que no me acuerdo el nombre, pero ya se me va a venir. Y que Se llama ustedes ABAPS. ABAPS, ese mismo, el ABAPS. ABAPS. Que el ABAPS que ustedes programan un volumen, el ventilador tratando de subir la presión adaptativamente va a tratar de suministrar ese volumen, pero a la misma vez va a tener esa variación de IMB, que si el paciente empieza espontáneamente, va a pasar a lo que sería volumen de soporte, y si todas espontáneas con el mismo adaptación, y si el paciente baja la frecuencia respiratoria, vuelve hacia atrás a todas las de ABAPS, digamos las mandatorias con control adaptativo. El siguiente presión de control, que ventilación mandatoria intermitente número 3, es el de ustedes programan una ventilación minuto. Si esa ventilación minuto está por debajo de la que ustedes quieren, la frecuencia respiratoria y volumen mandatorias lo va a mandar el paciente. Si el paciente empieza a respirar espontáneamente por encima del volumen minuto, lo va a pasar a espontáneas. Si esa respiración volumen minuto baja, los va a volver de nuevo para atrás. Por eso se clasifica IMB, tercera variación, y todos esos modos que ustedes ven controlan la presión, tienen secuencia de ventilación mandatoria intermitente, número 3, quiere decir que en algún momento del tiempo el modo permite una coexistencia de mandatorias y espontáneas, pero la idea es pasarlo a espontáneas. Pero ningún otro modo les permite a ustedes que hayan mandatorias y espontáneas. Por eso se identifica esos modos como secuencias de IMB. Acá es muy importante que se quiten de la cabeza lo que quiere decir SIMB. Mucha gente dice SMB, es imposible que están aferrados a SMB. Y dicen, no, SMB, bueno, por eso yo les digo, simplemente acá, ninguna otra secuencia permita que haya coexistencia de mandatorias espontáneas. Y esta la hacen por un pequeño momento de tiempo. Por eso mucha gente habla peste de AMB, que no tiene que ser utilizada, que tiene que ser erradicada. Y a veces yo los miro y me río y les digo, ustedes cuando utilizan esos modos ASMB, ustedes van a tener un IMB delante de sus ojos y no se están dando cuenta. Pero es por un momento breve. Por eso IMB, muchos hablan de que como método de Winning es horrible, pero no quiere decir que, porque tiene una frecuencia fija, no quiere decir que en otras maneras, cuando se programa al paciente, esa secuencia automática está ahí y solamente es por un breve periodo de momento, porque todo esto es hecho de manera de progresar al paciente, pero puede volver atrás. Por eso se define la capacidad del modo como IMB, que permite mandatorias y espontáneas. Y vamos al cuarto, que es en el servo I, cuando ustedes apretan la opción de volumen control, de repente, yo les dije que cuando el esfuerzo empieza como volumen control, si no se activa esa presión va a seguir como volumen control, pero si el esfuerzo es grande ya va a pasar de variable controlada a presión de soporte, y llegado el momento puede transformarse en una ventilación de presión de soporte, una mandatoria, y por eso se clasifica como IMB. No quiere decir que siempre pase, le estoy describiendo la capacidad del modo. El modo tiene esa capacidad de que una mandatoria se transforma en espontánea, y las otras secuencias de IMB tienen la capacidad de que en algún momento haya ventilaciones espontáneas y mandatorias, versus el SIMB, que las espontáneas son entre las mandatorias, y ahí las ventilaciones espontáneas no afectan a las mandatorias. Ustedes con el dedo tienen que ir a hacerlo. Por eso está la parte donde tienen que empezar a pensar y decir que describimos con la taxonomía lo que ustedes pueden esperar de un modo. No quiere decir que yo les enseño cómo explicar el modo, pero entender cómo un modo funciona es el primer paso antes de ir a aplicarlo a un paciente. Y créanme, yo he visto mucha gente que está sudándole
underwear, los calzones, porque están rezando y no tienen la más pálida idea de lo que está haciendo el ventilador, ni cómo funciona, ni qué esperar, ni nada. Entonces es mucha tensión y muchos errores que podemos producir. Por eso esto para mí es el método que debería de enseñanza del futuro de todas las escuelas de terapia respiratoria. Pero va a llevar un tiempo digerirlo, entenderlo y explicarlo de una manera simple, sin andar repitiendo journals, sino darle una manera de que ustedes entiendan el porqué y las razones. Pasemos a la siguiente. Y estas son las tablas, por ejemplo, en el Puritan Bene, en el Medtronic 840. Tiene todos los modos con los códigos al lado. Teniendo eso, como yo le expliqué en el libro de Chadbourne, que tiene todas las máquinas clasificadas y breve explicación. Si ustedes usan 3 ventiladores, por ejemplo, en mi caso, si tuviéramos el Puritan Bene 840, el G5 y el Servo, tener esas tablas con los 3 modos, yo con ver eso, yo ya sé que el APB en el Hamilton G5 es el mismo que el PRBC en el Servo I y el BC Plus en el Puritan Bene. Y a veces con ver, por ejemplo, qué pasa cuando apreté la opción, empiezo a ver el código y si lo entiendo me está diciendo, cuando aprieto esta opción me va a pasar esto y esto. Y el autoflow, el PRBC, no controla el volumen si las siglas empiezan con PC. ¿Me entiende? Con simplemente ver esas siglas, a usted le da una idea de la variable controlada, de lo que pueden esperar del modo, y con ver el esquema del control, más todavía cómo se puede comportar el modo a lo largo del tiempo al interactuar con el paciente. Eso es lo que nosotros pretendemos con la taxonomía, enseñar cómo los modos están constituidos y lo que se puede esperar de ellos, como paso previo a enseñar lo que después, cómo utilizarlos en un paciente. Pero antes de utilizar herramientas tenemos que saber para qué son cada herramienta y de manera de poder comparar y contrastarlos. Y una vez que ustedes comparan y contrastan los modos, saber cuáles son los beneficios, las bondades de un modo, poder identificar la necesidad del paciente y aplicar el modo que más se aplique a esas condiciones del paciente, porque a veces, créeme, la madre de todas las asincronías es una sincronía por modo inadecuado. Meter un paciente que está como loco en volumen controlado, pues, por favor, estamos en cosas muy... Por eso tenemos que saber cómo funciona un modo, lo que puede pasar, lo que pasa cuando controlamos la presión, el volumen, la secuencia, lo que se puede esperar. Cuando ustedes ponen un modo como los de controles adaptativos, ustedes tienen que darse cuenta que la máquina no piensa. Para la máquina cualquier cosa que baja la presión significa que la mecánica está mejorando y tal vez el paciente que está como loco queriendo más aire y la máquina en lugar de darle más soporte se le empieza a bajar. Por eso tenemos que saber entender cómo lo que se espera de un modo y lo que nosotros podemos hacer y cambiar el modo en base a esas cosas. Y después a veces invertimos en máquinas costosas con modos que son difíciles de monitorear y no tenemos la más pálida idea, y es como le dije antes, tenemos fe de que el modo va a tratar de comportarse de una manera, no digo malas palabras, pero el modo no tiene la más pálida idea, o el operador no tiene la más de cómo ese modo se va a programar y está rezando, por favor Diosito que no pase nada hasta que termine mi turno, por favor que no pase nada, porque no entiendo lo que pasa. Y a veces el paciente está como loco, con asincronía, porque nosotros lo pusimos en un modo inadecuado para la realidad del paciente. Y lo que nosotros tratamos de hacer es enseñarles a ustedes a pensar, enseñarles a saber las bondades, cómo está constituido un modo, cómo lo que se puede hacer, y después ustedes seleccionan el que a ustedes más les guste. Por eso, piensen, ustedes son los que tienen cerebro, ustedes son los que deciden, las máquinas fallan, y cuando las máquinas fallan, ustedes tienen que estar ahí. Cuando la máquina mide mal, va a mandar señales mal y la respuesta va a ser mala. Basura entra, basura sale. Y eso va a estar ahí impaciente. Entonces ustedes siempre empiecen a mirar y sobre todo, hoy en día que está mucho en moda las asincronías y todo eso, no se olviden que cualquier asincronía viene de un paciente. Por eso vean la pantalla con el paciente. Porque ya esto de empezar a ver pantalla y dejar de mirar al paciente es como ustedes pueden entender cualquier asincronía con mirar al paciente, palparlo, sentir el ventilador, escucharlo. Los dos son juntos. Hoy en día las asincronías no son paciente-ventilador. Las asincronías son operador, paciente, ventilador. No culpemos al ventilador porque el operador programa basura. Si el programador programa basura, el ventilador va a hacer lo que está programado para hacer. Y no es la culpa entre estos dos. No dejemos afuera al operador. Somos nosotros y por eso tenemos que saber cómo hacer todas las cosas. Yo a veces digo,
y siempre en mis presentaciones, que la sincronía paciente-ventilador es lo que se llama ménage à trois, que yo busqué en el diccionario que decir ménage à trois, o como algunos dicen, sanguchito, lo que sea, no tiene que ser una relación de 3 personas puramente sexualmente, es una relación entre 3, operador, paciente y ventilador. Esos 3, no culpemos a la máquina porque tenemos un operador burro, o un operador que no sabe identificar las cosas y hacer cambios, o porque el operador no se da cuenta cuando la máquina falla. Son relaciones de a 3. Ya nosotros somos y nosotros nuestra función es saber los modos, ser los expertos, comparar todas las máquinas, saber cada máquina cómo funciona, y esto de la taxonomía, como les dije antes, no va a hacer que ustedes sigan hablando como más les guste, simplemente los va a hacer pensar un poquito, y les va a hacer buscar un medio de que ustedes puedan entenderse, poner esos códigos, identificar viendo el código cómo funcionan las cosas, y nosotros somos los expertos, tenemos que serlo, porque cuando el médico viene y queremos respeto, créanme que yo, hablando de una manera, ustedes les pueden abrir los ojos a los médicos y van a decir, wow, este sabe, no hay ningún sabe. Entonces, seamos expertos y la mejor manera de respetarnos es con conocimientos. Creo que me he quedado sin saliva y le he metido 1 hora y media. Créanme que usualmente soy de hablar. Una vez para Argentina me llamaron por 1 hora y grabé 4. Me siento a hablar y no termino. No sé, Madeleine, si hay alguna pregunta, quieren que repita algo, ustedes me dicen. Pues Ariel, mira, primero que todo, pues como le he dicho a mis últimos invitados, a nuestros últimos invitados, me quito el sombrero. O sea, eso que tú nos transmites no es porque fuiste y lo leíste ayer para presentárnoslo hoy. Es el trabajo de toda una vida y doy fe que ha sido así. Entonces, Mira, ¿sí? esto ya está publicado en 8 libros. Sí, pues imagínate. El libro de Lisbeth Holdam tiene su Sí, capítulo y créeme, es uno de los mejores capítulos del libro. sí, Te lo señor. digo. Así es. Después está publicado en el Manual de la Sociedad Española de Intensivos Cuidados Pediátricos Neonatales. Está en otro libro de ventilación mecánica de los españoles. Y está en un libro que va a ser publicado ahora, un capítulo de la la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátricos. Esto los últimos están siendo en inglés, por eso toda la gente en Europa, sobre todo en el Reino Unido, ya están aprendiendo esto. Sí, así es que y así sirven es. y la enseñan. Los que nos tenemos que acostumbrarnos somos nosotros, pero como somos loritos, repetimos como nos Caballitos enseñaron. cocheros, decimos aquí, decimos lo Claro, que para donde nos lleven, allá vamos, no está mal, sin analizar. pero queremos pensar, y lo que yo les quiero decir es, Uh-huh. somos los expertos, queremos un lugar, ganémoslo. Literal, totalmente Piensa. de acuerdo, Ariel. Solamente tengo una pregunta realmente, y aquí me hablan de asincronías, eso sería para otra webinar completa. Me Mira, preguntan, ¿qué papel juega la programación de la alarma de presión para que estos modos realmente puedan ajustar la presión que generan para poder alcanzar los objetivos de volumen específicamente? sí, bueno, nosotros tenemos que entender que el hecho de que la presión aumente nos está diciendo que algo en la mecánica o está aumentando la resistencia o está bajando la complacencia. Nosotros podemos ver que si un volumen necesita mayor presión para ser obtenido, algo tienen que ir a ver. A lo mejor tienen el tubo tapado, o a lo mejor tienen un broncoespasmo, o a lo mejor pasó algo a nivel del pulmón. O sea, la alarma, ustedes la pueden programar, denle un poquito de espacio para que suba o baje, pero tampoco ni tanto, ni tan corto. De todas maneras, cuando está tan corto, la máquina les va a dar un mensaje diciendo, hey, no estamos obteniendo dentro de los rangos que pusiste el volumen, entonces vos tenés que ir a ver, algo está pasando. O de repente lo que nos está pasando, que vemos al paciente que está, y la máquina está se ve en CPAP, porque la presión bajó tanto. Está bien que el límite a veces es CPAP más 5 o PIP más 5, y el paciente, porque como les dije antes, la máquina no piensa, para la máquina es, la máquina piensa que si el volumen es suministrado con una presión menor,
quiere decir que la mecánica está mejorando. Idealmente estos modos fueron hechos como para ir reduciendo el nivel de presión, idealmente en pacientes estables, pero también en pacientes que están muy, muy locos, lo que sea, ustedes van a ver que el volumen se les va para arriba y de protector no tiene nada que digamos. Siempre se garantiza un volumen mínimo, no se limita al volumen máximo. En algún lugar, alguno de mis intensivistas, pues de mis jefes intensivistas nos hablaba de una forma de programar esa alarma de presión teniendo en cuenta estos pacientes que pueden tener una diferencia pico-meseta muy alta. Y nos hablaba de colocar como alarma de presión la diferencia pico-meseta más 30. ¿Sí? Es una fórmula que yo la verdad no la he visto en ninguna parte, pero tiene la lógica. O sea, te la dejo de tarea para que nos cuentes. Claro. Y dime. No, yo lo que le digo es que ustedes, experiencia quiere decir que ustedes van a hacerlo y después de mucho tiempo van a poder llegar a ver que es lo mejor. Ajá, así es. Ustedes están al lado del paciente, no los médicos. Por eso ustedes tienen que decirle si tienen razón o no. Es experiencia. Les puede salir mal, después de 20, 30 veces que hagan algo, la experiencia les va a saber decir qué está bien y qué está no. Así es. Tengo una pregunta por acá de Paula Muñoz, querida compañera, ¿cómo estás? Dice, cuando el modo permite respiraciones espontáneas sin presión de soporte, ¿también se registra de alguna manera en las siglas asignadas por taxonomía? Sí. Se llama, en esa manera se necesitaría un cuarto criterio, porque es controlado por presión, pero la presión que se controla es constante, versus la presión de soporte se controla la presión durante la inspiración y abajo se controla el PIP. Es como el APRB. El APRB son 2 niveles de CPAP alternantes, pero el paso de uno se considera una ventilación mandatoria. Pero comparten las 3 primeras siglas de presión de soporte y CPAP, controlada por presión, pero la presión no se eleva durante la inspiración, por lo tanto no asiste a la máquina, pero ustedes pueden influenciar los músculos para ponerles una mejor mecánica con el nivel de PIP o abrir la vía aérea, que no se cierre. Pero sí sería la S hasta el tercer modo y en el cuarto podrían indicar que no está asistida. Por eso a veces en poquitos, por ejemplo en algunos pasos, el cuarto criterio nos permitiría identificar la presión de control con relaciones ahí y invertidas, o si algunos quieren a veces especificar el tipo de onda en volumen control, son un cuarto criterio discriminativo. Pero no es necesario a veces. Pero el CPAP, nosotros lo utilizamos mucho para las pruebas de ventilación espontánea, lo que se llaman CIP, cero. Sí, cero nada. PIP. Ajá. Pero eso de cero PIP es mentira. Pues, obviamente sí. No, y se lo digo en serio porque los ventiladores no nos dicen a veces los fabricantes, pero siempre meten una presión de soporte de 3, escondida, de manera que el ventilador siempre va a tener una asistencia. O a veces se utiliza lo que es el sistema de triggering por flujo y durante la expiración está ese trigger. Entonces siempre hay una pequeña asistencia. Claro, porque él tiene que censar un flujo basal para poder calcular digo, las diferencias. Siempre les digo, miren los gráficos de CIP y el que me dice que se ve un CPAP de 0, yo le doy un premio. Yo he visto los peores asincronías, cosas inexplicables que de CIP no tienen nada. Perfecto. El verdadero prueba de ventilación espontánea es con el tubo, con el ventilador. Sí, señor. Mira, y te voy a decir una cosa más. A veces las máquinas, yo me acuerdo de un paciente que tuve que hacer la prueba hace muchísimos años con ventiladores más antiguos. Fallaba las pruebas, la familia llorando, les vamos a sacar el tubo. Se lo saqué. Tuvo 3 horas, la familia, ¿qué pasa? Que no se murió. Y era el ventilador que le ofrecía tanto extra trabajo al paciente que lo estaba haciendo fallar. El tipo trabajaba mejor, respiraba mejor por el ventilador y no se murió. Sí, pasa mucho. Bueno, no, Ariel, pues te podríamos dejar aquí, no sé, 3 horas más porque o sea, tendríamos que exprimirte todo ese conocimiento que tienes, pero pues ya es justo contigo también que descanses, con nuestros compañeros también, porque pues muchísima audiencia, te digo, muchísima. Felicitaciones por todas partes. Lo que les digo, Madeleine, hoy en día es lamentable, pero hay epidemia de presentadores. Muchos son buenos, muchos son leedores de libros. Yo, por favor, como les dije, yo no pretendo imponerles nada. Yo los quiero hacer pensar. Si me quieren llevar la contra, llévenmela con todo respeto, con fundamentos, todos pensemos. Pero muchos mencionaron a veces las asincronías, todo. Yo hay muchos temas que los puedo presentar, pero yo le tengo respeto a ustedes en el sentido de que no le voy a presentar algo
que yo sé que no lo hago a la perfección como puedo hacerlo de la taxonomía, y todavía cada vez que lo vengo presentando lo voy mejorando. Le tengo tanto respeto a ustedes que no podría presentar algo así, o lo haría de una manera que tal vez no sea lo que ustedes se merecen. Entonces, prefiero que gente que se dedique y tenga más esos estudios, yo con todo gusto los escucho, o en la medida que yo vaya investigando más, lo puedo hacer, pero siento como que de verdad les estaría faltando el respeto. No es algo que lo pueda hacer mejor que otra gente. Hay gente que lo puede hacer igual o mejor que yo. Así es, Ariel. Pues no nos queda más que agradecerte infinitamente por habernos regalado este espacio, sé lo ocupado que estás, la cantidad de proyectos que tienes. Y no sé, como conclusión diríamos que sería tan importante que las casas fabricantes estuvieran obligadas como lo hacen las farmacéuticas. Yo vendo, no sé, vendo Advil, pero en últimas, ¿qué es lo que estoy vendiendo? Ibuprofeno. Y el ibuprofeno será igual en el Advil, en el Tylenol, no sé, en las marcas comerciales. Eso sería algo por el que deberíamos luchar de alguna forma. Mira, yo siempre que publico algo, yo me apoyo mucho en Chatburn. Él es el que me corrige todo lo que yo escribo. Así es, sí, señor. El que me aprueba todo. Él es que las 4 variaciones de IMB, tal vez no es egocéntrico en decirlo, pero yo tengo que ver en la identificación de las 3 primeras, y la 4ª la identifiqué yo. O sea, y yo Maravilloso. siempre se lo he contado a él, y le he dicho, mira, pasa esto, y él me dice, sí, es verdad. Y él en el último capítulo del manual que dije de la Sociedad Europea, él menciona lo mismo que decís vos, que es como las medicaciones. Hay diferentes nombres comerciales que tienen la misma droga. Sí, o Y sea, eso debería ser yo no sé, una reglamentación internacional de, no sé, la Organización Mundial de la Salud, algo por el estilo, porque es que nos están enredando la vida a nosotros que somos los que tenemos mil cosas que entender para programar un modo. Y sobre todo cuando, como les dije, con esto de la pandemia, te regalan ventiladores, te traen viejos, te donan, esto y tenés, es un lío, y se sigue reportando que un paciente metió el dedo donde no debía o no entendía la máquina, y es imposible entender. Y como les dije, cada ventilador tiene sus cositas raras. Por ejemplo, en el Servo-I, el disparo por flujo, el 10 es más sensible que el 2, y en el Hamilton 5, el 2 es más sensible que el 10. Más allá de eso, cada uno tiene que leer su manual. Así es. Lo que más Eso espero es muy importantísimo. Nosotros no leemos los manuales. A mí, algo que me gustaría, seriamente, y yo les digo a los que tienen el mayor rol, son los educadores. A mí algún día me gustaría sentarme con 500.000 educadores, todos de Colombia que haya, en una mesa redonda, y empezar a discutir, a ver, a analizar, a mostrar, a entender, a mostrar diferentes maneras. Te voy a tomar la palabra, Ariel. Y yo, o sea, te voy a tomar la palabra, y desde el colegio vamos a hacer algo así, porque esto es mandatorio, mandatorio hacerlo. Yo lo que les digo es que este método que fue evolucionado, este gringo Chatburn, yo tengo formación técnica y debería haberme ido para ingeniería. No sé por qué me fui para fisioterapia y después terminé con terapia respiratoria, pero eso me sirvió para entender los ventiladores. Y este tipo a mí no me convenció porque me convenció, sino porque tiene lógica, porque tiene concepto de ingeniería, porque me hizo pensar, y después de pensar y negarlo y replantearlo y masticarlo y lo que sea, entonces, este tipo tiene razón. Todo lo que él dice tiene razón, y acá te lo combaten los gringos porque lamentablemente no quieren aprender, porque lo único que quieren hacer es dar medicina y apretar botones. Como te digo, todavía me siguen poniendo SIMB en el SCMB, que es volumen controlado, ¿no? La gente no quiere pensar. Entonces después no se quejan si no nos respetan, si los médicos hacen lo que quieran. Y lo que me da más vergüenza a mí es ver en Facebook que salen médicos a explicar ventilación mecánica, pero ¿puedo decir malas palabras? No, me bloquean de Facebook. Porque, oh Dios, un médico que nunca tuvo formación de ventilación mecánica, aprendió después. Nos viene a enseñar a nosotros terapeutas que nosotros hemos tenido la formación y somos los que sabemos, que como que te pasan el dedo en la oreja. ¿Qué pasa? ¿Somos tan tontos? ¿Nos estamos dejando comer el mandado? Como dicen en México, ¿qué pasa? Dicen gansadas y no lo podemos refutar porque son médicos. Y yo a veces me lo enfrento, y hasta varios que le dije, la próxima que te veo nos agarramos porque ya me tenés. Pero bueno.
Bueno, Ariel, no, pues te Ya se me sale dejamos. el italiano de adentro, por No, eso deja no. así, deja así. Después discutimos eso. No, Ariel, de todas maneras no tengo palabras, no tenemos palabras desde el colegio para agradecerte esta charla. Sabes que cada vez que estamos con esto vamos evolucionando, desde entender los modos convencionales que todavía nos da dificultad. Mira, y Imagínate ahora esto. déjame que te digo algo. Sí, Nosotros no aspiramos muchas veces nosotros trabajamos en equipo de salud. ajá, Nosotros no aspiramos a suplantar cosas. Nosotros nunca vamos a tener el conocimiento de un médico. O sea, lo que ellos saben es admirable. Lo que ujú, nosotros tenemos que hacer es ayudarlos a ellos con la parte técnica, porque los expertos técnicos, eso sí somos nosotros. Y un ujú, ventilador, a veces la mayor ignorancia es creer que es simple. Y esa máquina con el tiempo se ha demostrado que causa injuria, y a veces causa injuria por nosotros. O ujú. sea, expliquemos, sumémonos a ellos, orientémoslo, pero la ventilación mecánica no es tan simple como la quieren hacer. No es, veo explicaciones que a veces, por favor, nos toman de tontos. Nosotros tenemos que educar a nosotros mismos y también hacer pensar a otros. Yo a veces a los médicos yo les tengo que explicar cómo funcionan los modos, porque para ellos piensan una cosa y se quedaron ahí en el tiempo y no piensan de otra manera. Nosotros Así tenemos es. que darles herramientas, tenemos que ser consultores, pero no les vamos a cambiar, no vamos a pasar sobre la autoridad de ellos, porque nosotros dentro del ejército de la salud somos soldados rasos Ujú. y ellos son los capitanes. Sí, señor, así es. Bueno, no, Ariel, te dejamos entonces que descanses. Te agradezco infinitamente en nombre de Guiomar, que es nuestra presidenta del Colegio Colombiano, a nuestro auditorio, mil y mil gracias por estar como siempre con nosotros. Por aquí tenemos a Adriana, que va a tener una super conferencia mañana con nosotros sobre el manejo y la permeabilización de la vía aérea, perdón, de la nariz y de la vía aérea superior, que es su tema estrella, pues, y que la admiro pues de todo corazón también. Y nada, muchachos, mil y mil gracias. La presentación queda grabada, nos pueden escribir al correo del Colegio Colombiano, igual la vamos a estar retransmitiendo por Facebook, por las páginas de Comfort Health, por mi página personal y por la página del colegio también. Entonces, nada, Ariel, un abrazo hermoso, un abrazo desde Colombia, te queremos mucho, te admiramos mucho y ya sabes que te vamos a tener aquí para que nos eduques a los profesores y a todos los terapeutas de No, Colombia. ojo, ¿Listo? no los voy a educar, les voy a presentar una manera diferente de pensar, lo único. Todo eso. Bueno, Ariel, un abrazo enorme y estamos en contacto. Gracias para todos, cuídense y sobre todo cuídense, que los necesitamos bien. ¿Listo? Cuídense mucho. Hasta Suerte, muchas luego. gracias.